tu trayectoria, este cambio que ha habido de McCann a Grupo Grey. Si puedes contar un poquito cómo ha sido. Bueno, sí, me conocías cuando estaba en McCann en España, ¿no? Ahí es, me te conocí en McCann, la primera empresa de publicidad de España, ¿no? La primera agencia del sector, si se puede decir así. Sí. Yo de McCann, en el último periodo que yo estuve en McCann, de hecho estaba desde los principios del 2001 llevando todo lo que eran las divisiones de servicios de marketing a nivel internacional. Y abarcaba Europa, y durante ese periodo, que lo hice durante 2 años y medio, me parece, hasta el 2003, principios de 2001 hasta el 2003, y durante ese periodo en un momento hubo un acercamiento de Grey conmigo lo que curiosamente Grey tenía en las divisiones de servicios de marketing era, digamos, retos mayores, era una mayor red a nivel europea, EMEA. Lo que yo he estado llevando esos últimos años de McCann era EMEA, Europe, Middle East and Africa, y lo que me proponía Grey era que hiciera lo mismo pero para Grey. Lo que pasa es que la red de Grey en esa división era bastante más grande, con lo cual el reto me resultó interesante. Yo ya había cubierto una etapa con McCann que ya llevaba casi 7 años, 6-7 años, la mitad más o menos en España, llevando los temas en España, y luego esos otros 3 años en Europa, y me pareció un buen momento para asumir ese tipo de responsabilidad. Me parecía Grey un grupo. En aquellos días nadie sabía que iban a ser adquiridos por WPP, pero me parecía interesante el poder ayudar al grupo Grey en aquellos días a realmente profundizar, organizar, desarrollar todo lo que es una de las divisiones. Bueno, la división sabéis que Grey tiene 2 divisiones fundamentales, que es publicidad que es Grey, y luego es G2, que es la parte de servicios de marketing. Y me pareció un reto francamente interesante, porque realmente era crear la nueva marca G2, que unificaba todos los assets, todo lo que eran las empresas que tenía el grupo Grey a nivel EMEA, a nivel europeo. Los tenía repartidos y los tenía todos ahí. Lo que pasa es que curiosamente Grey, como siempre había sido una empresa, como era una empresa entre comillas privada, donde en realidad no era de ámbito público, pues tenía una filosofía muy de emprendedor o de emprendedora. Y eso tiene su lado bueno y su lado malo. Su lado bueno es que se convirtió en unos grandes grupos de comunicación en el mundial. Su lado malo es que al ser emprendedor no había una consistencia clara entre las empresas que representaban una competencia. Entonces, lo que sí había hace 3-4 años, cuando yo empecé con Grey, era todos las agencias y los servicios de marketing estaban ahí, pero no había un hilo conductor ni una marca que las representara. Y yo he estado, parte del proyecto que llevé a cabo allí es unificar todo esto en una marca que es la que llamamos G2. G2, que es la que tú llevas a nivel europeo, ¿se puede decir España? ¿O como ahora mismo, en este momento? No, yo ahora mis responsabilidades, lo que pasa es que desde enero yo he dejado mis funciones internacionales de director regional de G2 para asumir las de presidente y CEO del grupo Grey en España, que son todas publicidad convencional y publicidad below, como queramos llamarla. Below no, esta es una terminología que es, por favor marketing, below, servicios de marketing, bueno, bonito y barato, y nosotros no es barato, es estratégico, no es táctico, y no necesariamente tiene que ser barato. También es verdad, que ahí vamos un poco a lo de quizá la frase, ¿no? Las marcas ya no se anuncian, se relacionan, ¿no? Que estos días ha vuelto a cobrar un poco de fuerza, y que es una de las frases que comentabas en el IMAN 2006, ¿no? En tu famosa ponencia, exitosa ponencia. Es decir, las marcas ya no se anuncian, se relacionan. Es decir, que ahí estás tirando hacia el marketing directo. Al menos gente como Jost Van Ispen lo ven así, ¿no? Porque relacionarte con el cliente es marketing de diálogo, marketing directo, ¿no? ¿Cómo se puede ver? Sí. No de lo convencional al directo. Lo que pasa es que ahí donde... Sí, ¿cómo la ves tú? Pero yo no lo veo... Yo no lo veo desde un punto de vista purista de hace 20 años de lo que significa el marketing directo. Por eso, quizá esa polémica que hablabas tú antes, prefiero quedarme al margen, porque al final no creo que define muy bien dónde estamos. Cuando yo me refiero a que las marcas ya no se anuncian, sino que tienen que relacionarse, me refiero esencialmente a 2 cambios
fundamentales en el entorno en el que nos tenemos que trabajar y nos dividimos. Por un lado, es el desarrollo, el fenómeno tecnológico en el cual nos vemos envueltos. Yo siempre digo que el mundo digital empezó en octubre de 1995, cuando se lanzó Amazon.com. Jeff Bezos, al lanzar Amazon.com, marca un antes y un después, a mi juicio, de cómo el consumidor puede entender una transacción comercial con un mayorista o minorista, o con un e-tailer en este caso, donde las cosas pueden hacerse a distancia, pero de una manera inmediata, donde el acceso a información, a precios, a todo lo que sea, se hace de una manera inmediata. Y eso lo único que ha hecho es ahondar y ahondar y ahondar. Entonces, por un lado, ese fenómeno tecnológico ahora tienes que pensar que se ha desarrollado en muchas vertientes, como siempre suele ocurrir. Ya no estamos hablando de la web, estamos hablando del móvil, estamos hablando de acceso a la web a través del móvil, estamos hablando de acceso a contenidos a través del móvil, estamos hablando de banda ancha en los hogares, estamos hablando de que gran mayoría de los hogares tienen una conexión a Internet. No en España, que todavía la penetración es baja, que es desgraciada. Esto está todavía por debajo de la media europea, porque nos parece que es un 44% de los españoles están conectados a Internet, mientras que la media europea está en 53 o 54. Pero bueno, a eso no me refiero a que este fenómeno tecnológico lo único que ha hecho es empezar, porque esto también abarca lo que son medios tradicionales. Esto quiere decir que las televisiones entran en un entorno digital y que la televisión tradicional analógica dejará de existir en algún momento, y una vez que entre en el entorno digital, lo que llamamos televisión digital interactiva, que serán todas las televisiones en un futuro, eso quiere decir que habrá un elemento de interacción con el consumidor, con la persona que está en esos momentos viendo esos contenidos. Estoy hablando de que experimentos como la gente que creó Skype y están ahora creando una plataforma televisiva que se llama Yoast, curiosamente Yoast TV, ¿qué impacto puede tener eso dentro de cómo consideramos y cómo nosotros consumimos medios generalistas, como pueda ser la televisión? Estamos viendo experimentos como Sky en Gran Bretaña. Ya sabéis que yo siempre lo digo, Gran Bretaña en estos momentos es el mercado que uno tiene que tener una lupa encima de ellos para realmente entender por dónde está avanzando un mercado que es sofisticado en nuevos medios. Hoy por hoy, en Gran Bretaña, el 20% de los presupuestos de comunicación se invierten en medios digitales, mientras que en otros mercados es el 1%, el 1,5%. Entonces, lo que quiero decir es que, al igual que hace 15 años, bueno, ¿qué estamos hablando? Hace 10 años, la mayoría de yo no, curiosamente, porque esto lo veía enseguida, no porque yo sea más listo, sino porque me metí y veía que había... Yo siempre busco hilos conductores, que ahora volveré al hilo conductor del consumidor, porque en realidad la revolución que nosotros estamos viviendo no es una revolución como tal, es una evolución de algo que siempre hacíamos como consumidores. Lo que pasa es que la tecnología nos permite hacerlo de otra manera. Pero yo siempre digo que, de la misma manera en que en 1995 el lanzamiento de Amazon por muchos se vio como anecdótico, hoy nadie piensa que es anecdótico. Entonces, cuando yo veo a Gran Bretaña y la gente dice que el 20% de los presupuestos publicitarios se están invirtiendo en el mundo digital, bueno, eso en España es anecdótico. Pero ¿anecdótico hasta cuándo? España está en ese pelotón de cabeza de sofisticación del mercado, del consumidor, de las posibilidades de las plataformas de comunicación, de las posibilidades de los medios que existen en España. Esas posibilidades están ahí, se tienen que desarrollar. Y yo creo que el periodo de desarrollo será mucho más rápido de lo que pensamos. De la misma manera en que nadie piensa ahora que entrar en Internet es solo territorio de unos pocos. Lo hacemos todos. De la misma manera en que nadie se piensa dos veces comprar un libro por Internet. Hace 10 años la mayoría de la gente pensaba que eso era más raro que un perro verde. Eso no lo es. Entonces, cuando yo me refiero a que las nuevas tecnologías, volviendo a tu pregunta, lo de las marcas no pueden anunciarse, te tienen que relacionar. Entonces, por una parte son el avance de los medios en general,
que por ahora los llamamos nuevos medios, pero yo te aseguro que dentro de 5 años no usaremos los nuevos, serán los medios, y porque todos serán digitales, todos estarán interconectados y todos permitirán alguna forma de relación. Por una parte es esto. Y luego por la otra estamos nosotros, los consumidores. El consumidor está cambiando, pero está cambiando a una velocidad de vértigo. No digo todos, cualifico. Claro, dependiendo de si son muy jóvenes o más adultos, dependiendo de si son tecnológicamente más avanzados o menos avanzados. Pero hoy por hoy en Gran Bretaña, alguien que tenga menos de 30 años, hay que olvidarse, la publicidad tradicional, convencional, tal cual la entendemos, no les afecta en su proceso de decisión. Por eso, el 20% de los presupuestos se están desviando a otros lados, donde sí les afecta. Sí. ¿Y dónde les afecta? En Google. ¿Dónde les afecta? A través del móvil. ¿Dónde les afecta? Lo interesante de este proceso es que como consumidores estamos cambiando en el sentido de que ahora nosotros como consumidores, la era de Internet, la era digital, lo que nos está dando a entender como consumidores es que nosotros decidimos cuándo, cómo y de qué manera dejamos que una marca hable con nosotros. Pero además, nosotros como consumidores pedimos a las marcas que tenemos que estar en el centro de las actividades de marketing, donde nosotros coparticipamos del proceso de marketing. El fenómeno de los foros sociales nos dice que el consumidor no va a ser un espectador pasivo hacia los estímulos creativos, va a ser un partícipe activo en la comunicación. Entonces, si ahora aún es lo que comentaba antes, los nuevos medios, todo digitalizado e interconectado, muchos ejemplos puedo mostrar, tienes que venir a una videoconferencia para verlo. Claro, y luego vemos al consumidor y cómo va cambiando el consumidor. Eso quiere decir que en este entorno, si uno quiere tener una conversación con el consumidor del futuro, uno no puede anunciarse a él. Tiene que relacionarse. Tiene que dejar que ese consumidor entre en el mundo de la marca, que se creen espacios donde el consumidor y la marca convivan. Pero esos cambios yo... Pero esto no quiere decir... ¿Pero eso quiere decir que todos los medios entonces al tener una respuesta directa es marketing directo? No. Lo que quiero decir es que creo que esas definiciones, sí estoy de acuerdo hasta cierto punto, que posiblemente a medida que vamos caminando hacia adelante tendremos que redefinir. Yo lo que no creo... ¿Qué nombre? No. Nuevo marketing o nuevas tecnologías. ¿Sabes lo que pasa? ¿no? Claro. No sabemos ahora mismo bien cómo llamarlo. Es todo. El problema es de la misma manera, es el mismo problema. Ahora hablamos de nuevos medios y en 2 días serán los medios. Pues ahora estamos hablando de que si una cosa es marketing directo y otra cosa es comunicación, llegará un momento donde no nos vamos a plantear si una cosa es directo o comunicación. Lo único que vamos a plantear es que no podemos anunciarnos, que el diálogo no es unidireccional, tiene que ser bidireccional para tener éxito. Y si alguien quiere llamar eso marketing directo o alguien quiere llamar eso comunicación y publicidad, que ellos que lo definan como quieran. Lo que sí estoy diciendo es que la actividad de marketing, la comunicación publicitaria, tiene que permitir relación y que participe el consumidor. Me da igual cómo lo queramos llamar, pero que ese proceso tiene que ocurrir. Y esto lo digo por una razón, y además te voy a ser muy honesto. Yo por eso me parece un diálogo de besugos a veces el pensar que hay que ponerle un nombre a todo esto. La razón por la cual digo esto es porque cuando yo veo grandes programas y grandes comunicaciones innovadoras en el mundo digital, yo te tengo que ser muy honesto, no todas esas plataformas vienen de agencias de servicios de marketing. De hecho, muchas de los trabajos más innovadores en la red a nivel de comunicación viene de agencias de publicidad convencionales, de toda la vida. Claro. Creativos que han Lo que pasa es que yo ya diría que no, la terminología convencional ya no se les aplica. Tampoco, ya. ¿Por qué? Porque son agencias que lo que ellos han dicho es: yo necesito crear plataformas, conceptos de comunicación, conceptos creativos que me permitan ser relevante con el consumidor. Esas definiciones a veces me parecen discusiones un poco estériles, porque insisto que cuando yo veo trabajos innovadores en esta era de los nuevos medios,
más de la mitad vienen de agencias entre comillas convencionales. Pero no son convencionales en ese sentido, son agencias que dicen: necesito crear vínculos con el consumidor al que me dirijo, necesito crear relevancia detrás de los conceptos creativos que creo. Y la ejecución en sí no es lo importante, es el concepto. Y luego cómo lo aplico a los medios que mejor me permitan llegar. Hablas de Amo a Laura, hablas de la silla ZP, ¿no? Los famosos marketing estos virales, o como queramos llamarlos, que han funcionado también, ¿no? Por ejemplo. Puedo hablar, ¿no? hablar de la estrategia de comunicación de BMW con BMW Films. Eso no viene de una agencia de servicios de marketing. Fíjate, viene de... Cuando yo veo algunos de los mejores trabajos que se cuelgan en YouTube, muchos de ellos de los mejores, quiero decir, hay mucho, hay de todo, pero los que dices que son emblemáticos, que han cambiado el entorno, la mayoría de las veces no viene de las agencias de servicio de marketing. Entonces yo diría dos cosas, dos lecturas. Una, que creo yo que las definiciones no es importante. Creo yo que un entorno tiene que aprender del otro y viceversa. Creo que las competencias que existen en las agencias de servicios de marketing no se pueden diluir, hay que ahondar en ellas, porque lo que nos trae este mundo donde los nuevos medios ahora han aterrizado y donde el consumidor ha cambiado una cosa, y el titular es fundamental hacia futuro, es que la palabra clave a futuro con nuestros clientes es medibilidad. La capacidad de medir nuestra efectividad. Eso es un territorio que siempre hemos tenido en las agencias de servicios de marketing, pero el gran reto en todo esto es que grupos de comunicación como el nuestro sean capaces de plantear una planificación que abarque todos estos territorios, todos estos entornos que estamos comentando aquí. Y más importante todavía, que nosotros al final tenemos que dar soluciones creativas que saquen el mayor beneficio a los nuevos medios que tenemos en nuestras manos. Parte de ello, yo creo que las agencias, que no me gusta llamarlas convencionales, las agencias de publicidad tienen una capacidad creativa extraordinaria que ahora tienen que recanalizar, o por lo menos abrir los marcos de actuación sobre el cual actúan con esa gran capacidad creativa, y que las agencias de servicios de marketing tienen que aprender o tienen que desarrollar sus capacidades creativas para abordar eso. Yo creo que en algún momento en el futuro estos mundos llegan a unificarse. No ahora no es el momento. Ahora están separados, en tu propia agencia también. Sí, porque ahora no es el momento por muchas razones. Pero ahora no es el momento por muchas razones. Demasiado pronto, ¿no? Porque dices tiene una evolución. Para empezar, yo creo que la mayoría de nuestros clientes no están todavía preparados. Y nosotros no podemos ir por delante de ellos. Pero eso no quiere decir que las soluciones no las estemos aportando. Pero a tu mensaje, yo creo que este nuevo entorno no es de un campo u otro. Necesita los dos, y cuanto antes sepamos cómo conjugar los valores reales que aporta una agencia de comunicación, de brand, de lo que es desarrollar una marca en el tiempo, que se ha hecho desde hace casi 100 años, y las capacidades de medición, de analítica, de desarrollo en el tiempo, de complejidad de programas que sabemos hacer en las agencias de servicios de marketing, hay que conjugar esos dos mundos. Y esos dos mundos es porque en realidad el consumidor no los distingue. Y nunca los ha distinguido, porque ten en cuenta que esta batalla de semánticas, de qué llamamos el qué, la hemos creado nosotros los que estamos en el sector. Pero nosotros como consumidores realmente creemos que alguna vez hemos pensado que aquel mailing que hemos recibido por la puerta no tiene nada que ver con aquella película que hemos visto en medio de la película que estamos viendo un domingo, o con aquella valla que nos hemos encontrado en el aeropuerto, o con aquella web que acabamos de consultar antes de irnos a la cama porque estamos viendo, el próximo coche que estamos comprando. Nosotros como consumidores no marcamos diferencias entre esos canales de comunicación. Entonces, a lo que me refiero, y ahí es donde quizá voy al principio, y por eso quizá esa polémica por lo menos yo no la veo tan apropiada, es que yo ese mundo nunca lo he visto separado. Pero eso no quiere decir que esté revuelto, eso no quiere decir que ahora en este nuevo mundo del marketing nos convertimos todos en generalistas, porque quien haga eso cometerá el mayor error que podamos cometer, porque el futuro es en ahondar en nuestros especialistas, gente que realmente sepa su materia, por ejemplo, algo que no hemos hablado, siempre hablamos de los nuevos medios, y sin embargo uno de los medios más importantes es el
canal de distribución, lo que llamamos los últimos 20 metros entre un consumidor y el producto, eso es otro medio que tenemos que entender cómo lo La tienda, el hacemos. comercio, etcétera, ¿no? Hablas de eso, el punto Y de tenemos que ahondar en profesionales que entiendan cómo hacer category management en las grandes superficies, que realmente entiendan cómo triangular ese conocimiento con los que están tradicionalmente en la agencia. Lo que tenemos que ahondar es en la especialización que realmente aporta valor al cliente, pero el truco está en ahondar en especialistas y facilitar el que estos especialistas trabajen juntos y que la interlocución con el cliente sea fácil, sea rápida y que dé, digamos, la mayor eficiencia a los presupuestos. Pero vuelvo a lo mismo. Si todo esto nos va a decir algo es que por fin estamos desarrollando modelos de medición, porque la medición es una de las fases o las facetas que nuestros clientes nos piden con más asiduidad. Hay procesos de medición, pero son procesos de medición limitados. Lo que sí nos trae el mundo de los nuevos medios, que los llamaremos nuevos medios un par de años más hasta que sean todos los medios, pero bueno, los nuevos medios lo que sí nos permiten es una facilidad de medición. Nosotros sabemos cuánta gente entra en una web, sabemos a qué parte de una web va, sabemos cuánto tiempo se pasa en una web, sabemos qué es lo que interesa en una web y qué es lo que provoca una relación. Esa medición ahora aplícala a lo que tú quieras. Yeah. Google te la ofrece en 2 clics. Lo que pasa es que también es verdad que perdemos el control, que es el miedo que tienen muchas agencias, ¿no? O anunciantes, mejor dicho, ¿no? Pierdes el control. No, cuando pones algo en estos medios, en YouTube, etcétera, ya pierdes el control. El consumidor te pone a parir o no, te pone muy bien. El control ese que tanto le gustaba al director de marketing de toda la vida y más aquí en España se pierde. Has dado en una clave, porque Eso, una de las cosas si que yo ahora comento mucho en este mundo, ojo, que este nuevo mundo también tengo que decir que no es aplicable a todos los clientes, ¿eh? A todos no, ¿no? Porque también una de las cosas que hay que tener, hay que ponerlo en su justa medida, es que lo que pasa es que, claro, esto es lo que vosotros os gusta cubrir mucho, todo lo nuevo, pero la realidad es que todo lo nuevo no afecta a todos nuestros clientes. Nosotros tenemos clientes que todavía los medios tradicionales serán los medios de excelencia, porque es la manera de llegar de una manera efectiva a un colectivo amplio de consumidores que no llegan a los cuales no llegamos por otro. Hablas del spot y de la televisión en España, que es una plaga. Es que todo el mundo quiere, o muchísimos de esos clientes, hay demasiados en este país porque casi todos quieren ir a la televisión. Ahí están los datos de Infobae de la semana pasada. Claro. Estoy de acuerdo. Eso es tremendo, por una parte. Pero aquí vuelvo a lo que empezamos. Una saturación antes. total. Sí. El mercado tiene la capacidad de sofisticarse en otros canales de comunicación. Tenemos que presionar a las plataformas digitales a que nos ofrezcan esos formatos. Tenemos que presionar a las telecos a que nos ofrezcan esos formatos. Tenemos que llegar a un proceso de partnership con ellos, porque donde sí creo que nuestro sector puede ayudar es que finalmente todas estas plataformas son plataformas desarrolladas por ingenieros. Lo que nosotros sí podemos ayudarles es qué formatos son los que mejor, qué formatos, qué capacidades, qué oportunidades tecnológicas tienen ellos que nosotros podamos utilizar para que ellos se beneficien como fuente de ingresos. Ese partnership tiene que existir. Lo que pasa es que ahora esto es más anecdótico, pero va a llegar. A medida que se digitalicen los medios, llegará. Pero habiendo dicho eso, es verdad que incluso en mercados sofisticados como el británico todavía hay anunciantes que tienen que centrar la actividad de comunicación en medios tradicionales. De toda la vida. Lo único que estoy diciendo es, ojo, dependiendo del servicio o producto, hay ciertos anunciantes y directores de marketing que tienen que hoy empezar a testar, porque esto les va a afectar. Y no quiero decir con esto lo del famoso cuento de Caperucita Roja, que ahí viene el lobo. El lobo está ahí, si alguien lo considera lobo. El problema es que no tiene por qué ser un lobo. Puede ser una oveja si sabes cómo utilizar ese medio. Puede ser un gran soporte a las actividades de marketing. Pero lo que no se puede hacer es ignorarlo. Ahora es el momento de testarlo. En Gran Bretaña, muchos anunciantes de gran consumo que nunca pensaría uno que estarían usando medios no convencionales, empezaron a hacer pinitos hace 2 o 3 años. Y ellos ahora están muy bien posicionados para utilizar todo el fenómeno de la tercera generación de móvil, todo el fenómeno que trajo Sky con su plataforma digital Sky completamente, ¿no? Canales temáticos. Sky, que es la plataforma por suscripción de satélite, sí. pero que es una plataforma hiper sensible a la interactividad. Entiendo, mucho más que la tenemos aquí en España, ¿no? Mucho más que la con formatos mucho más interesantes. Que el grupo. Entonces, claro, una vez que has hecho esos pinitos empiezas a entender cómo y de qué manera te pueda ser útil al futuro. Lo que pasa es que si esperas mucho, no has hecho los tests y empiezas de cero cuando ya empieza a serte importante. Alguien que esté testando en Gran Bretaña hoy
por primera vez, medios digitales, sabiendo que el 20% de la inversión está yendo ahí, ha perdido 3 años, por lo menos. Y eso es lo que digo que por en no España... por no haber empezado, dices, por no haber empezado mucho a antes. Es decir, claro, y eso dices que aquí está pasando, dices, o lo que no veo es que suficientes anunciantes estén testando el agua con más cosas. También es verdad que los formatos o las capacidades que tenemos en España todavía no están desarrolladas ahí, pero yo sí creo y yo sí pienso que eso no es porque no estén, es porque todavía no se han desarrollado, pero las capacidades están ahí. Las telecos que están en España tienen esas capacidades, las plataformas que están en España tienen esas capacidades, no las han desarrollado para que nosotros las podamos utilizar. Internet creció un 33% según los datos de Infodais. Lo que pasa es que sigue siendo 160 millones comparado con lo demás, muy poca cosa, pero es verdad que creció fuerte, ¿no? En 2006. ¿A nivel mundial dices? No, en España. Me estaba acordando ahora de los datos de Infodais que se dieron aquí muy cerca de tu oficina la otra semana, y era un 33%. Era una cifra interesante que Internet creciese tanto, con lo cual sí, ojalá que haya más gente que vaya testando. Es que esto es lo típico, ¿sabes? Aquel libro del tipping point, ¿vale? Pues a medida que va entrando más gente hasta que llega un punto donde... Vamos... Si no hay ningún consumidor en España que vaya a comprar un coche o 4 gatos, pero la mayoría, el 95% de personas que van a comprar un coche que no haya entrado en Internet antes de decidir qué marcas, qué prestaciones y hasta en qué concesionaria voy a comprarlo. Entonces, claro, si yo soy una marca de coches, entonces todo el mundo digital pues ahora tiene un peso muy grande, aunque en los medios no estén desarrollados, tiene un peso muy grande. Si yo soy un producto de gran consumo, pues tendrá mucho menos peso por las características del producto. Pero llega un punto en ese, digamos, de lo máximo a lo mínimo, donde tienes ahí un territorio muy amplio en el cual abarcar. Pero es sorprendente, por ejemplo, la banca que no haya desarrollado una mayor capacidad digital para mantener, desarrollar, persuadir a clientes. O sea, son en realidad lo que son escaparates, pero muy estériles en estos momentos. Mientras que el mundo, una de las cosas que ya empezamos a entender es que el mundo digital es un mundo audiovisual. Vídeos por todas partes. No es un mundo... La palabra escrita es telegráfica. No es una réplica de algo escrito como un libro, una revista o un periódico, es al revés. Es un morphing entre eso y lo que puedan ser, digamos, canales de comunicación más tradicionales audiovisuales. Pero el fenómeno de YouTube nos dice esto. El fenómeno de MySpace nos dice la importancia que tiene el consumidor a la hora de decidir cómo se quiere relacionar con estos estímulos. Y de ahí parte un poco el titular que siempre comento, que es las marcas no pueden anunciarse, se tienen que relacionar, porque en algún momento la relación, y esto tú has apuntado ahí y no te lo he contestado, pero unas cosas que repito con bastante asiduidad es que lo que este nuevo entorno sí trae es un cambio de actitud por parte del anunciante. El anunciante controlaba todo el proceso de marketing y se sentía cómodo con controlar todo el proceso de marketing. En este nuevo entorno, no ahora en España, que todavía no hemos llegado, pero en mercados como el británico, el anunciante a lo máximo que puede aspirar es a inspirar el proceso de marketing. Lo inspira con el contenido que crea, con los puntos de contacto que desarrolla, con la relación que establece con sus consumidores o clientes, de los cuales, cuando yo hablo de relación, hablo de la capacidad de un consumidor de entrar en la marca, de conocer la marca mejor. En algunos casos puede ser incluso de responder algo, pero no siempre me refiero a que cuando uno se relaciona tiene que dejar unos datos para que le den no sé qué. Cuando yo me refiero a una relación es que hay un intercambio de información, que haya entrado en algún aspecto de nuestra marca, sea a través de una web o sea a través de querer coparticipar a través del móvil, que ha decidido establecer un diálogo más allá de la pura recepción de un mensaje. El concepto de marketing 360 grados, ¿cómo lo ves ese concepto? Ahora que me estoy acordando de la directora de marketing de Crafts ahí en la DMA en San Francisco hace unos meses, que también lo lanzó. Es un poquito lo que estás diciendo, es decir, con marketing tradicional o medios tradicionales con medios nuevos, ¿no? ¿Cómo se puede ver ese concepto? 360 grados, que también se empieza a escuchar por todas partes. ¿Sabes lo que pasa? Que, insisto, es que nuestro mundo es muy proclive a crear infinidad de definiciones. O sea, lo que yo digo no se define porque yo lo llame 360 grados o holístico o cualquier cosa. Quiero decir,
Por supuesto que ya no existe. O sea, las batallas... O sea, Alejandro Magno ganaba batallas utilizando la caballería y así se ha hecho famoso en historia militar. Pero nadie gana una batalla con cargas de caballería ya hoy. Ahora hay que ir con una sofisticación de cuerpos de... Entonces estamos en la misma situación. Nadie gana la batalla del marketing con cargas de caballería. ¡Pum! Ahora lanzo un flight y intensidad en medios masivos y luego me salgo. Eso ya no existe. Lo que existe es un proceso. Existe un proceso donde tienen que entrar un abanico de especialistas que conozcan la materia que están tratando. Es decir, que hoy una Coca-Cola nueva no sería tan fácil de posicionarla como se hizo cuando en su día nació una marca como Coca-Cola o Ikea o etcétera. Como dices, que nadie gana esas batallas como las han ganado estas supermarcas. No, cuando digo batallas que usando solo un medio que puedas llegar a hacer eso. No, esas batallas por supuesto que se pueden ganar. Todavía. Claro que sí. Lo que pasa es que ahora no se hace solo a través de una carga de caballería. Ahora se hace a través de una carga de caballería, con la infantería, con la artillería y con todo lo que se te ocurra poner ahí para dirimir el resultado. De hecho, curiosamente, insisto en esto mucho, todo este entorno que estamos comentando, que está interrelacionado, hay un hilo conductor. O sea, no es que es revolucionario, es evolucionario. ¿Por qué digo esto? Porque antes de que hubiera medios masivos, si tú te vas a principios de siglo, todas las relaciones comerciales se hacían uno a uno. Tú querías vender una póliza de seguros, lo hacías porque conocías el pueblo en el que vivías y conocías a todos los que vivían en el pueblo. Entonces establecías relaciones. A eso me refiero de que las marcas tienen que relacionarse. Establecían relaciones para poder llevar a cabo esas transacciones comerciales. Lo que hacemos ahora es volver a recuperar algo que existía siempre en la historia del hombre, que era la transacción, la relación personal en la transacción. Lo que los nuevos medios nos permiten es volver otra vez es volver a la transacción personal. Que se había perdido con los más media, ¿no? Entonces se había perdido. Más media nos ha despistado 50 años. Sí, más media nos ha despistado 50 años. Nos ha perdido un poco ahí en una gran masa sin nombre. Entonces este mundo, o sea, y además esto no, la vuelta. Tengo que decir que esto es más de Jim Stengel, el director de marketing de Procter, que él habla de que el mundo en el que vivimos se empieza a parecer mucho más al mundo que existía antes. Antes, ¿no? Lo estás diciendo. Y esto lo dice Procter. Curioso, sí. Procter está haciendo muchas actividades que intentan abordar esta nueva dinámica del consumidor, porque Procter entiende, y esto es el mayor anunciante de productos de gran consumo a nivel mundial, que quizá haciendo las cosas sota caballo rey no les vaya a traer los resultados, sobre todo en mercados sofisticados que ellos desean. Y tú como hombre, John, de agencia, ¿cómo es que estás tan seguro y no nada preocupado como otros que deben estar preocupados cuando ven que la agencia del año es el consumidor? Es decir, que las agencias como que cada vez pintan menos, con informes como Publicidad 2.0, que vas viendo que la agencia ya no sé qué, y a ti se te ve una tranquilidad tremenda. ¿Cómo puede ser eso? Sí, se te ve muy en las entrevistas, no solo ahora porque estamos aquí en esta mesa, aquí cómodamente en tu despacho, sino también en entrevistas. Es decir, que es verdad, y lo dicen por ahí los comentarios de los compañeros, ¿no? Dicen, se te ve tranquilo en el sentido de que no estás nervioso como se podía esperar de alguien que está viendo todo esto venir, y ya lo hemos dicho, bueno, ¿no? Que la agencia cada vez te voy a dar dos coordenadas por las cuales nerviosos estamos todos. Poquillo, ¿no? Algunos menos. Nerviosos estamos todos. A ver lo que pasa es que aquí cada uno se tiene que hacer un autoanálisis de por qué está en este negocio primero. Yo estoy en este negocio porque tengo una pasión por las marcas y cómo la comunicación con consumidores puede ayudar a que una marca sea relevante para un consumidor. Y tengo una pasión total que en el entorno en que vivimos las marcas son unos referentes muy positivos para el consumidor. Pero fíjate lo que te digo, esa ecuación no le afecta cómo lo hago. Cómo lo hago evoluciona en el tiempo. Yo sigo haciendo lo mismo. Lo que a mí me interesa es cómo consigo ayudar a Procter y sus marcas a ser tan relevante como fueron antes en este nuevo entorno. Y para mí este nuevo entorno, te voy a decir la verdad, para mí es el momento más excitante que ha vivido el mundo de la comunicación desde que usamos la palabra publicidad. Sí, o sea, el mundo ha cambiado más en los últimos 5 años que en los últimos 50. Y yo estoy seguro que en los próximos 5 años cambiará más todavía que en los últimos 50. Sí, estamos de acuerdo. Entonces tú puedes pensar que el vaso está medio vacío o medio lleno. Para mí es medio lleno porque nos hace abrir las puertas si tenemos inquietud. Y nadie está en este negocio si uno no tiene inquietudes, de ver qué otras posibilidades tenemos. Porque al final
nosotros somos consumidores. Las oportunidades de relación que ahora tenemos como consumidores nunca las hemos tenido. Y eso tiene que ser positivo para las marcas. O sea, no es cuestión de rajarse las vestiduras porque ahora no podemos... Un canal de comunicación nunca se verá cuestionado, insisto. Pero que hay que cambiar la distribución de presupuestaria para abordar una efectividad con el consumidor, por supuesto que sí, pero eso hay que tener los brazos abiertos e intentar ver cómo es la manera más efectiva para ayudar a nuestros clientes en ese entorno. Yo no digo que sea fácil. Yo creo que es difícil, pero si realmente estamos en este negocio porque nos apasionan las marcas, nos apasiona cómo conseguimos que una marca sea un referente y una referencia para un consumidor, entonces insisto que la forma en que lo hacemos no es tan importante como el fondo de por qué lo hacemos. Pero sí hay que entender a gente que esté preocupada porque diga, ya el spot no vale, ya sí, la 2.0, porque ya 2.0 no sé qué, aquí estos informes déjame comentarte otra cosa. Preocupantes. Déjame comentarte otra cosa dentro de esa pregunta. Sí. Una de ellas es por qué estamos... el abanico de posibilidades es mayor. El hecho de que un problema siempre crea una oportunidad. Entonces o lo ves como un problema y te cavas un agujero, o lo ves como una oportunidad y evolucionas. El sector siempre ha evolucionado. Quiero decir, esta es la otra cosa, y esto es lo que no entiendo. Si tú eras una agencia de publicidad en 1890 y lo único que hacías era anuncios de prensa, que era el medio principal, y de pronto nace la radio, pues tenías dos opciones: o te rasgabas las vestiduras o decías, ostras, otro medio que se ha abierto a nosotros. Cuando eras una agencia de comunicación y de publicidad en 1949 y nace una cosa que llamamos la televisión, podías hacer dos cosas: te rasgabas las vestiduras y decir, ostras, ¿y ahora qué? Y además, acordémonos, en aquellos días la gente no se acuerda, pero en Madison Avenue nacieron agencias que decían, bueno, ha nacido un nuevo medio, ahora somos solo una agencia de comunicación, pero que solo usa la televisión. Eso ya no existe. Una agencia de publicidad que solo usa la televisión no existe. Se volvieron a incorporar todas las posibilidades, se veían todos los canales de comunicación y el mundo siguió 50 años. O sea, quiero decir, estos hitos de las posibilidades que tenemos en relacionarnos con los consumidores siempre ha habido una historia. Aquí hay otro. Empezó con nuestro amigo Jeff Bezos en 1995 cuando lanzó Amazon, y de pronto tenemos un nuevo entorno. ¿Qué hacemos? ¿Rasgarnos las vestiduras o abordarlo y decir, caray, más posibilidades de comunicación? Déjame que termine, y perdona, porque ya cuando me empiezas no termino. Un tema crítico. Y quizá la razón por la que, si alguien está preocupado, la esencia de lo que es nuestro negocio, que es la creatividad, nuestra capacidad creativa de abordar estos problemas, nuestra capacidad creativa de crear conceptos y plataformas que realmente sean relevantes para el consumidor, la creatividad está en el centro de la solución de lo que nos encontramos. Un consumidor, esté digital o esté analógico, me da igual, un consumidor en este entorno donde hay muchos medios a su disposición, para él lo que primará es la relevancia de la comunicación, la capacidad creativa para conectar, para tener una forma de relacionarse con la marca. Y eso, nuestro negocio se trata de eso. Con lo cual, no es que tengamos que cambiar el negocio radical. El negocio nuestro en su líneas básicas no cambia. Quizá sus ejecuciones cambian, pero eso es ejecución. Eso es detalle. Tenemos las posibilidades ahora. Nuestros departamentos creativos en la agencia de publicidad, insisto, antes hablábamos de, oye, qué programas, actividades, campañas digitales o en entorno digital se han creado que yo te pueda poner aquí, o si no ven a una de mis conferencias y te pueda mostrar. Es que casi 8 de cada 10 están desarrolladas en agencias de publicidad, no en España. Bueno, sí. Que yo insto a que en España haya ese salto, pero mirar a Estados Unidos, mirar a Fallon, mirar a Cake, mirar a cosas que hace Warren Kennedy, mirar a cosas que hace BBH, mirar a cosas que hace estas nuevas generaciones, Saint Luke, todas estas, lo que se llama nueva generación de agencias. Ellos no tienen un problema con el hecho de que el mundo se haya vuelto digital, porque ellos sí entienden que su capacidad creativa es el valor por el cual sus clientes llaman a sus puertas, y nosotros tenemos que hacer lo mismo. Con lo cual, si yo fuera un creativo en una agencia de publicidad
Y los nuestros están todos ahí metidos en la batalla esta de entender, conocer y desarrollar puentes de comunicación. Yo lo llamo puentes de comunicación porque es una forma de llegar al consumidor. Están ahora usando otros puentes de comunicación con el consumidor y están tan excitados de crear esos puentes como podían estarlo de crear una película de 30 segundos. Porque al final el talento que se requiere para hacer las dos cosas es el mismo. Lo que tienen que cambiar es un chip, que no es el medio no es un fin en sí mismo. Lo que tienen que cambiar es: tengo que dar alas a mis conceptos creativos y la forma en que uso el canal es irrelevante, lo usaré a la mejor manera que pueda para llegar a ese consumidor.